Dum medium silentium tenerent omnia. He aquí el misterio de la Navidad. Está todo entero reflejado en el introito hermosísimo de esta dominica infraoctava. Lo envolvía todo un profundo silencio. Y cuando la noche se hallaba en la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, oh Señor, se abalanzó desde su solio real de los cielos hasta la tierra de los hombres. Tal fue la aparición de la benignidad de Dios en medio del mundo. Así, un pesebre de animales, oscuridad, medianoche, soledad y silencio. Un profundo, absorbente, contemplativo silencio, lleno de adoración, solo rasgado por los cantos de los ángeles, los vagidos del niño, el mugir de las bestias que le dan un poco de calor y el rodar, si es que suenan, de las lágrimas por las mejillas de María y de José. Un poco después vendrán precipitadamente los pastores y al rumor de su carrera se unirá al llegar al pesebre la perplejidad, adorante, llena de una fe incipiente pero sincera. Y entonces los cánticos dejarán nuevamente paso al silencio. Es lo que le falta a nuestra Navidad, la de hoy, que casi no conserva más que el nombre, a esta Navidad paganizada y prostituida, utilizada por los consumistas del materialismo imperante o por los estúpidos de la incultura que quieren convertirla en las fiestas de invierno. ¿Y dónde está el silencio? Pues hoy el silencio está aquí. Nos hemos sumergido en él durante casi hora y media, adorando de rodillas a Jesús sacramentado. No necesitábamos municiones ni cantos. No hablemos de los guitarreos horrísonos, incluso cantos de cierta calidad musical nos hubieran estorbado. No necesitamos palabra humana donde está la palabra divina. Por eso nos gusta celebrar la misa de todos los siglos y de todos los santos, porque en ella reina el silencio. Son muy torpes nuestras palabras y muy molestas. Cuando la palabra de las palabras, el Verbo encarnado, está callada, cuando nos está enseñando con su silencio. Entremos en este misterio. Podríamos hablar hoy del gozo de la filiación divina, tal como nos la presenta San Pablo en su epístola a los Gálatas. Abba, Pater, es lo que nos pide clamar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Podríamos hablar también de la dulzura de la convivencia familiar de Jesús con María y José. Podríamos hablar de la ternura, de la ancianidad devota y fiel de Simeón y de Ana. Podríamos detenernos en contemplar el crecimiento del niño en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres, según este cuadro que con su pincel de pintor a lo divino nos plasma San Lucas, pero preferimos meditar en el silencio, porque hoy es más necesario que nunca. Repitió incansablemente Joseph Ratzinger cuando era cardenal y después de muy diversas formas siendo papa, en un pontificado tan rico y fecundo, y que no dejamos de recordar con suma gratitud, porque Él hizo posible que tengamos sin cortapisas de ningún género
la celebración de esta misa tradicional en su forma extraordinaria. Pues bien, repetía el cardenal Ratzinger como gran teólogo que era, y lo hacía con su suavidad habitual, con su modestia humilde, sin alzar la voz, porque también a la hora de hablar él era un cultor del silencio. Repetía que la crisis que sacude a la Iglesia desde hace ya 6 o 7 décadas, sobre todo después del último concilio, está unida a la crisis de la liturgia y por tanto a la falta de respeto, a la desacralización y a la eliminación de los elementos esenciales del culto divino. Y uno de estos elementos absolutamente esencial es el silencio. No es que rompamos, interrumpamos nuestra catarata de palabreo humano haciendo unos pequeños descansillos silenciosos. Es al revés, que pedimos perdón con temor y temblor por romper el silencio pronunciando algunas palabras humanas que vehiculan también, con el poder que tiene la palabra, nuestra adoración y nuestro culto. De lo contrario, si en el centro ponemos al hombre, su rostro, su palabra, su figura, tenemos que concluir con otro gran hombre de Iglesia, el cardenal Sara, prefecto actual de la Congregación para el Culto Divino. Tenemos que concluir que no podemos cerrar los ojos ante el desastre, la devastación y el cisma que los promotores modernos de esa que llaman una liturgia viva han provocado al remodelar la liturgia de la Iglesia según sus propias ideas. Se han olvidado, sigue diciendo el cardenal Sara, de que el acto litúrgico es no solo una oración, sino también y sobre todo un misterio en el que se realiza para nosotros algo que no podemos comprender plenamente, pero que debemos aceptar y recibir con fe, con amor, con obediencia y con un silencio adorante. Esta es la verdadera actuosa participatio que pedía el último concilio y que ya venía recomendando el venerable Pío XII. La participación consciente, activa y fructuosa en la Santa Misa no quiere decir que suban constantemente al presbiterio quienes no deben estar en él, mucho menos que se atrevan a distribuir la Sagrada Comunión o a otros ministerios propios de los ministros ordenados in sacris. Esa no es la mayor participación. Que unos canten mucho, aunque sea aporreando instrumentos profanos a un ritmo que el resto de la asamblea, casi siempre envejecida, no puede seguir, que otros engarcen una munición tras otra y que todo acabe convirtiéndose en un show en el que huele más a mundo que a Dios. Esta no es la participación. Explicaba Pío XII, en su colosal encíclica litúrgica Mediator Dei, que la auténtica participación del fiel es identificar los sentimientos de su corazón con los del corazón de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote que se ofrece a sí mismo en la cruz. Orar como Él llorar, como Él pedir perdón, como Él confiarse al Padre y adorar la Trinidad bienaventurada. Esta es la auténtica participación. Por eso participa más el publicano que, sabiéndose pecador, se queda en el último rincón del templo arrodillado y golpeándose el pecho, que el que se va al lugar donde hay más sonoridad y espectáculo. La participación es la inmersión en el silencio de la oración de Jesucristo. Esa que en el canon nos envuelve como una marea de amor redentor, como un flujo y reflujo de misericordia. No necesitamos escuchar nada. Sabemos que Él se está ofreciendo. El problema es
Sigue diciendo el cardenal Sara en una comunicación que tuvo a una asamblea de sacerdotes en el año 2007 para conmemorar el 10º aniversario del Summorum Pontificum, el motu proprio por el que celebramos esta Santa Misa. Sigue diciendo: la grave crisis de fe, no solo a nivel de los fieles cristianos, sino también y sobre todo de muchos sacerdotes y obispos, nos ha hecho incapaces de comprender la liturgia eucarística como un sacrificio, como el acto idéntico llevado a cabo una vez por todas por Jesucristo, haciendo presente el sacrificio de la cruz de manera incruenta en toda la Iglesia. A menudo tenemos la tendencia sacrílega a reducir la Santa Misa a una simple comida comunitaria, a la celebración de una fiesta profana y a una autocelebración de la comunidad, con lo cual tiene mucho que ver la celebración no ad orientem, donde el sacerdote encabeza a la asamblea como el pastor va delante del rebaño, sino la celebración versus populum, donde el rostro del sacerdote se convierte en el foco de todas las miradas y atenciones, y se constituye entonces esa autocelebración en un acto antropocéntrico, con el sacerdote entronizado en el lugar privilegiado del santuario. El centro entonces ya no es Dios y su adoración, sino los hombres y su pretendida capacidad de hacer algo para estar ocupados durante las celebraciones eucarísticas. Los fieles han necesitado siempre y necesitan hoy más que nunca la belleza de la liturgia, su sacralidad, su recogimiento, su dimensión mística, su adoración y por tanto su silencio. Otra cosa no convierte. Y no se traducirán esas liturgias humanoides en familias santas, en vocaciones numerosas, rectas, llenas de pureza y santidad, en noviazgos bien enfocados y planteados. Esto es lo que necesitamos hoy, en un mundo hostil que se empeña en demoler, horadándolos lenta o velozmente, los últimos restos de la civilización cristiana que ha construido Europa y por tanto el mundo entero. Y la ha construido a base de monasterios y de catedrales que se elevaban como flechas de fuego y suspiros de oración hasta el cielo. Lo mejor para el Señor. Después vendrían los garajes, los barracones y hasta el último lugar para celebrar una Santa Misa. Nuestros mayores tenían sentido de adoración. ¿Por qué? Porque en esas iglesias, en esas catedrales, en esos monasterios, focos de cultura, de belleza, de verdad, de bien y de unidad, se adoraba a Dios y se celebraba el mismo sacrificio del Calvario. Esto lo comprenden hoy mejor que nadie los jóvenes. Aquí estáis, un contingente abrumador, que hace que si tuviésemos que comparar el porcentaje de asistentes a esta misa con otras muchas, seguramente obtendríamos de aquí la media de edad más baja. Es verdad que venís a apoyarnos y acompañarnos un grupo muy nutrido y benemérito de Sevilla. Es verdad que os trasladáis también muchos domingos, familias incluso de Málaga y de otros lugares. Pero es quizá por eso, porque necesitáis el silencio de la adoración y porque sabéis bien que vuestra juventud solo puede orientarse bien desde aquí, desde quien mira a Jesús sacramentado, diciéndole: ilumíname, fortaléceme, consuélame, te necesito. Si quieres que te sirva en el sacerdocio o en la vida consagrada, muéstramelo. No te exigiré una claridad meridiana, porque será tarea mía también
arañarlo en el claroscuro de la fe. Si quieres que funde una familia católica, pon a mi paso. Me lo traerá San José y la Virgen Santísima, el chico o la muchacha adecuados para que empiece un noviazgo puro, limpio y recto. En fin, lo que quieras, Jesús mío, pero desde ti. Yo no sé caminar solo. Además, cuando lo intento se empeñan en no dejarme. La cantidad de enemigos que me acosan por todos lados en esta sociedad que no te quiere. Te necesito. Todo esto, vosotros jóvenes y los que ya no lo somos tanto, podemos pedirlo al Señor y así lo hacemos cuando le buscamos en la adoración eucarística, sin que nos moleste la palabra humana de nadie, ni siquiera la nuestra propia, porque nuestra mente se queda como adormecida en una dulce contemplación ante Él. Y todo esto lo encontramos en la Santa Misa. Dentro de nada terminaré esta desmañada y torpe reflexión que vengo compartiendo con ustedes. Entonces, todo será nuevamente silencio. Echamos un poco de menos, eso sí, la música. Yo pido constantemente a San José que suscite, tan grande que es Córdoba y tantas iniciativas culturales que hay en ella, alguna persona que se ofrezca a tocar aquí el armonium o incluso también a cantar. Pero mientras tanto, cantan los ángeles. Y nosotros, con el pequeño Jesús, nos acurrucamos en el regazo de la Virgen y todo es paz, todo se sosiega. Viene a nuestro corazón la serenidad que el mundo no puede darnos y entra en nuestra familia la unión, en nuestras amistades el hablar de Cristo sin miedo, en nuestro carácter vivo y nuestro genio airado la mansedumbre, en nuestro trabajo la honradez, en nuestros pensamientos la pureza. Y se sorprende uno de este cambio que se ha operado en él mismo. ¿Por qué? Porque ha dejado entrar al Espíritu Santo, porque ha comenzado a adorar a Jesucristo. Un silencio sereno y profundo lo envolvía todo. Así fue la primera Nochebuena. ¿Cómo son las nuestras? Sobran palabras, sobran comidas y bebidas, sobran diversiones y salidas y entradas, aunque ahora éstas nos las hayan reducido al mínimo los mismos que nos amordazan e intentan atemorizarnos. Pero en fin, sobra todo lo que no es Dios. Lo demás, si es tamizado por el corazón de Jesús, entonces sí, de lo contrario, no nos dejemos despistar. Y para ello, usemos las pistas correctas. ¿Cuáles son estas pistas? Decía el cardenal Sara, y retomo su discurso a esos sacerdotes a los que hablaba, fáciles de recordar. Las resumía él en 3 iniciales. Saz, es decir, silencio, adoración y formación. Sin el silencio sagrado no podemos encontrar a Dios. Sin la adoración, nuestra oración es pobre y mezquina. La adoración es la de quien se arrodilla, la de quien no se pone al mismo nivel que Dios, la de quien va a recibir la Sagrada Comunión como un niño pequeño que abre la boca para que su madre ponga en ella el alimento y que no mete las manos de manera insolente en él. La adoración es la de los ángeles, la de los pastores y la de los magos que ofrecen lo que tienen, aunque se queden sin nada. Y por último, la formación. Hay que leer más, menos televisión o mejor ninguna, porque es la catequesis del demonio. Fuera redes sociales, porque las redes enredan, perturban, hacen perder el tiempo cuando menos y muchas veces pecar. Por tanto, leamos como hacían nuestros abuelos. Por eso vivían más tranquilos y más unidos. Y había más amor. Y no eran miradas huidizas las que se cruzaban por la calle unos y otros. Leamos el Evangelio, las vidas de los santos, el Kempis. Formémonos.
aprendamos la doctrina católica y no la de los personajillos del papel cuché, cuyas vidas son dignas de cualquier cosa que no sea la imitación o la admiración. Y entonces, desde estas tres actitudes, crecerá nuestra fe. Saf, silencio, adoración, formación. Estuve celebrando muchos años la Santa Misa a las 7 de la mañana en la Basílica del Vaticano. Me ayudaba un niño que no era mayor que Santiago, que también nos ayuda, porque viene desde lejos con sus padres y nosotros le acogemos con todo cariño. Aquel otro, monaguillo mío, se llamaba Paolo, era sardo y por tanto muy serio, como suelen ser los habitantes de la Cerdeña. Usaba pocas palabras. Y un día, en el largo trayecto desde el altar hasta la sacristía vaticana, le pregunté: ¿te gusta ayudarme a esta misa en su forma extraordinaria, a esta misa tradicional, donde no oyes nada? Y me dijo: me gusta mucho más que la otra. ¿Por qué? Porque yo me figuro, estas fueron sus mismas palabras, y tendría unos 11 años. Yo me figuro que la primera misa de todas, que fue la del Calvario, los que estaban allí, la Madonna Santísima, me dijo él, y San Juan Evangelista, a quien por cierto hoy celebramos también, estarían como estamos en esta misa, en silencio, no repitiendo constantemente una palabra tras otra. Y cuando yo estoy de rodillas y no veo más que a usted alzando los brazos y entre sus manos la hostia y después el cáliz, pienso que estoy como la Virgen y San Juan al pie de la cruz. Un niño me habló así. Comprendamos así nosotros la Santa Misa. Dejémonos enseñar por el Espíritu Santo y envolver por el silencio del amor. Jóvenes, adelante, no claudiquéis nunca. Haced mucho apostolado. Hablad a vuestros amigos, pero sobre todo llevadles a Jesús. Ha sido mi experiencia sacerdotal tantas veces. Ven a adoración, ven a la Santa Misa. No hay que decir más. El alma se encuentra con Cristo. Y hace poco me dijo otro joven que decidió su vocación solo por asistir la primera vez a la misa en su forma extraordinaria. Padre, no me he enterado de nada, pero me he enterado de todo. Es la primera misa de mi vida en que por fin he comprendido el amor de Jesús. Que lo comprendamos nosotros, como este joven que decidió desde esa misa ser sacerdote y marchar el año próximo al seminario. Pidamos nosotros que la misa transforme nuestra vida. No la dejemos ningún día. Adoremos a Jesús y pidamos a María que aunque somos indignos, ella los siga poniendo en nuestros brazos. Le prometemos quererlo y desagraviarlo para que Él tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Así sea.